Un gusto de saludarlos nuevamente. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de la progresión geométrica. Vamos con la definición. Una progresión o sucesión geométrica tiene por razón un cociente constante. Ya ese cociente se encuentra mediante una división de un término entre el anterior. Bueno, para entenderlo más claramente voy a colocar, por ejemplo, esta progresión aritmética. 2, 6, 18, 54, etcétera. Como ustedes se darán cuenta, nosotros vamos viendo de que la progresión va avanzando por 3, por 3, por 3. Ese cociente es 3. Pero ¿cómo se ha obtenido? Ese cociente se obtiene cuando algún término lo divides entre el anterior, como 6 entre 2. O también como el tercero entre el segundo, o también como el cuarto entre el tercero. Entonces en realidad se obtiene dividiendo cualquier término entre el anterior. Tenemos dos fórmulas importantes que vamos a utilizar en la progresión geométrica. Una es para hallar el término enésimo, y esto se halla de esta manera: término primero por el cociente elevado a la n-1. Y la otra fórmula es la suma de los n primeros términos. Tiene una fórmula especial, no se utiliza mucho, pero es importante que nosotros la pudiéramos anotar. Es el término primero multiplicado por el cociente a la n-1 dividido entre el cociente menos 1 como denominador. Vamos ahora con algunas propiedades de la progresión geométrica. Dice, el producto de términos equidistantes es constante. Si ustedes multiplican en esta sucesión de 4 términos el primero y el último, sale lo mismo que el segundo y el tercero. Fíjense, acá tenemos más términos, una cantidad impar, pero ocurre exactamente lo mismo. El producto de los términos extremos siempre sale la misma cantidad. O sea, el primero con el último, el segundo con el penúltimo, y así, el producto sale la misma cantidad. Muy bien. Ahora vamos a empezar con la aplicación de los problemas de la progresión geométrica. Acá nos dice, si esto es una sucesión geométrica, calcule el valor de A. Bueno, recordemos que la razón o el cociente, porque así se le llama, ¿no es cierto?, viene a ser un término como el segundo dividido entre el primero. Pero también la razón la podemos encontrar como el tercero dividido entre el segundo. Y así podríamos colocar sucesivamente. En esta oportunidad vamos a decir que el cociente o la razón viene a ser el segundo, pero ¿cuál es el segundo? 3 a la a más 3, dividido entre el primero, 9 a la a más 1. Pero esto también es lo mismo que el mismo cociente podemos obtener con el tercero, que es 3 a la a medios, dividido entre el segundo, 3 a la a más 3. ¿Ya? Entonces a continuación vamos a hacer la operación que tenemos ahí. Si multiplicamos en forma cruzada, así tendríamos lo siguiente, ¿no es cierto? 3 a la a más 3 por 3 a la a más 3, nuevamente, ¿no? Y es igual a 3 a la a medios por 9, pero yo diría que el 9 mejor le pongo así, como 3 al cuadrado. Y está elevado a la a más 1, ¿no es cierto? Para que todo de una vez quede en base 3. Por lo tanto, yo tendría 3 y voy a hacer la suma de exponentes, ¿no? Bases iguales, los exponentes se suman. 2a más 6. Y bueno, acá también voy a sumar. Yo diré a medios más 2a más 2, porque multiplico, ¿no? 2 por a y 2 por 1. Bueno, como aquí veo que las bases son iguales, entonces, ¿a qué conclusión debo de llegar? Que también los exponentes son iguales. Entonces, vamos a igualar los exponentes por aquí. ¿Qué tendría? 2a más 6, y esto tiene que ser igual a, bueno, voy a hacer la sumatoria de estos valores, ¿no? Que es a medios más 2a más 2.
Sin embargo, este 2a con este 2a se eliminaría porque uno pasa al otro lado restando, ¿no es cierto? Entonces el 2 cuando pasa restando al 6, acá me queda 4. Y aquí me queda a medios. Conclusión, a es igual a 8, ¿no? Porque el 2 pasa multiplicando ahí. Entonces, esto era lo que nos pedía el ejercicio, ¿no? Hallar el valor de a. Acá nos dice calcula el séptimo término de la siguiente progresión. Entonces vamos a recordar que la fórmula es la siguiente, ¿no? El término enésimo lo encontramos con el primer término multiplicado por el cociente o la razón elevado a la n menos 1. De esta manera llamamos cualquier término, ¿no? Sin embargo, ¿qué necesitamos? Necesitamos también nosotros tener este cociente. Y el cociente, ¿cómo lo encontramos? Cualquier término entre el anterior. Por ejemplo, el segundo término es un cuarto, ¿no? Dividimos entre el primero, que sería un octavo, ¿sí o no? Por consiguiente, multiplicamos los medios y los extremos. A multiplicar ello, ¿qué es lo que me está quedando? 8 por 1, 8 y 4 por 1, 4. Quiere decir que la razón o el cociente es 2, o sea, es el doble. Y nos podemos dar cuenta, ¿no? Que si un octavo multiplicas por 2 te queda un cuarto y por otro 2 te queda un medio, ¿no? Entonces, de esa manera nos damos cuenta del cociente. Pero ahora vamos a hacer la aplicación. Nos han pedido el séptimo término, ¿no? Entonces sería igual al primero. ¿Pero cuánto es el primero? El primero es un octavo. ¿Y cuánto es el cociente? 2 a la n menos 1. Pero como es el séptimo término, 7 menos 1 sería a la 6, ¿no es cierto? Por consiguiente, no nos olvidemos que un octavo significa 1 sobre 2 al cubo, ¿no es cierto? Y acá dice 2 a la sexta. ¿Te acuerdas cómo se hace en la división de bases iguales? Se copia la misma base y los exponentes c se restan. 6 menos 3 es 3. Por lo tanto, la respuesta final me sale 2 al cubo. ¿Y esto cuánto vale? Vale 8, ¿no es cierto? Bueno, este es un problema muy interesante, ¿no? Y diferente. La suma de los 5 primeros términos de una progresión es 484, pero nosotros no tenemos la progresión. Sabríamos que es así, ¿no? T1, T2, T3. Podríamos nosotros enumerar los términos ya que no los tenemos, ¿no? Pero me dice que la suma de los 5 términos de estos que acabo de escribir acá es 484. Bueno, ese dato lo voy a escribir así. La suma de 5 términos de una progresión es 484. Y la suma de los términos del lugar par, ¿a cuáles se refiere del lugar par? Pues entonces al segundo y al cuarto término, ¿no? El segundo y el cuarto, voy a ponerle aquí. El segundo y el cuarto dice que es 120, ¿no? ¿Cuál es la razón entera de la progresión? Pero nosotros tenemos que recordar que en cada uno de los términos podemos expresarlo de la siguiente manera. El primer término es T1, ¿no? Pero el segundo es T1 multiplicado por Q. ¿Sí o no? Porque nosotros estamos multiplicando por una razón que es desconocida. Y el siguiente término sería T1 por Q al cuadrado. Y el siguiente tendría que ser T, el término primero, por Q al cubo. Y de esa manera el quinto término sería T1, que es el primero, por Q a la cuarta. Si le coloco de esta manera, pues entonces me dice que la suma de los 5 términos. Bueno, si yo voy a sumar estos 5, miren, estos los voy a sumar, pues entonces, ¿qué tendría? Tendría así, ¿no? T1 más T1Q más T1Q cuadrado más T1Q al cubo. Bueno, tendré que poner la suma de los 5 términos y me está diciendo como dato que esta suma es 484, ¿no es cierto? Así, de esa manera. Lo único que yo puedo hacer es factorizar T1, ¿sí o no? Y al factorizar T1 me va a quedar 1, porque cuando tú factorizas todo te queda 1 más Q cuadrado más Q al cubo y más Q a la cuarta. Y este resultado es 484. Y otro dato más que me está diciendo es que
el T2 más el término cuarto, o sea, este término y el cuarto término, miren, entonces sería estos dos, eh, suman 120. Por lo tanto, yo le voy a colocar aquí el T1 por Q más el T1 por Q al cubo, esto me sale 120, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera tengo dos ecuaciones. También acá podría factorizar solamente el T1 y me queda Q más Q al cubo. Y esto me sale 120, ¿no? Así. Eso tendría. Bueno, entonces, ¿qué debo de decir entonces hasta el momento? Tendría que yo relacionar estos datos para encontrar lo demás, ¿no es cierto? Bueno, tenemos varias formas para solucionar, pero yo creo que vamos a hacer una forma muy práctica. A ver, digamos que voy a colocar aquí el número 484, ¿no es cierto? Voy a ver qué números son los factores de este valor. Por ejemplo, si le saco la mitad, me sale 242. Otra mitad, 121. Tengo onceava 11 y onceava 1, ¿no? De la misma manera yo voy a hacer con el número 120. 120 cuando lo saco así tiene la mitad 60, la mitad 30, la mitad 15, tercia 5 y por último la quinta que me sale 1. Entonces miren los dos números, ambos son el producto de T1 y el producto de la suma de los cocientes, ¿no? Y acá también tenemos el T1, mira, acá tenemos el T1 y el T1. Yo te preguntaría en los dos valores, ¿qué número es común? ¿Qué se repite en ambos? Como verás, se repite 4 y acá 4. No se repite nada más porque el otro tiene onceava y el otro tiene mitad, tercia, quinta, que eso equivale a 30, ¿no? Entonces yo podría deducir fácilmente que este T1 entonces corresponde a 4 y toda esta expresión sería 4, mira, 4 por 11 y por 11, entonces todo esto tiene que ser 121. Igual acá en el siguiente valor, este numerito T1 tiene que ser 4 y esto para 120 tendría que ser 2 por 3, 6, 6 por 5, 30, ¿no es cierto? Así tendría que ser. Bueno, entonces tú fácilmente puedes suponer, si ya sabes que T1, a ver, vamos a anotar los resultados por aquí. T1 es 4, ¿no es cierto? Y ahora, con una aproximación podrías darte cuenta cuál es el valor de la Q, ¿sí o no? Porque aquí, ¿qué número al cubo más Q sale 30? Tú puedes darte cuenta claramente, ¿no? El número que se le aproxima, ¿cuál es? El 3. Porque 3 al cubo es 27, más 3, 30. Ya sabríamos entonces que Q es 3 también, ¿ya? Q es 3. Así lo puedes comprobar también con esta expresión larga que tenemos aquí. Mira, Q a la cuarta es 81, Q al cubo es 27, Q al cuadrado es 9, Q es 3 y 1. Y si tú sumas todo eso te va a salir 121, ¿no? Puedes comprobarlo. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la razón entera de la progresión? Ya sabemos que lo que nos están preguntando es la razón entera, que es Q. Por lo tanto, la respuesta sería 3, ¿no? Que es el resultado que habíamos encontrado. Siguiente ejercicio. Dice, si las edades de tres personas están en progresión geométrica, o sea, una edad debe de ser T1 y la otra edad debe ser T1 por Q. Porque una vez que están en progresión geométrica, lo único que les varía ahí, ¿qué cosa es? La razón multiplicada, ¿no? Por lo tanto, la tercera persona sería T1 por Q al cuadrado, ¿no? Así. Entonces, miren lo que nos está preguntando. Siendo el producto de las edades, por lo tanto, le voy a multiplicar el producto. T1 por T1Q, ¿no es cierto? Por T1Q. Y de ahí tendría por T1Q al cuadrado. Ya está el producto simplemente es multiplicar. Dice que el producto es 27.000. Bueno, ¿cuál es la persona intermedia? Ya sé que la intermedia es esta de acá.
Sin embargo, yo voy a multiplicar de la siguiente manera. T1 por T1 por T1, T1 al cubo. Q, que aparece en el segundo término, por Q cuadrado también es Q al cubo, ¿sí o no? Por lo tanto, nosotros tendríamos lo siguiente. Este T1 y el Q al cubo, si es que pasan al otro lado, pasarían como la raíz cúbica, ¿sí o no? Como la raíz cúbica de todo, porque los dos están elevados al cubo, ¿no? Por lo tanto, tendría así. ¿Y la raíz cúbica de 27 cuánto sale? 3. Y la raíz cúbica de 3 ceros es un solo cero, ¿no? Siempre es la tercera parte. Y cuando elevas el cubo se triplica la cantidad de ceros. Por lo tanto, ya hemos hallado el segundo término directamente, ¿sí o no? Porque T1Q justamente era el término 2, lo que te pedían. La persona intermedia, la respuesta 30. Este es un problema muy semejante, que el desarrollo de tres personas están en progresión geométrica. Otra vez decimos T1, T1Q, T1Q al cuadrado. Y el producto de estas edades es T1 al cubo por Q al cubo. Y el producto es 64.000. Por lo tanto, se saca la raíz cúbica y la raíz cúbica, así, ¿no? De 64.000. Entonces es la siguiente. La raíz cúbica de 64 es 4. Y la raíz cúbica de 3 ceros se convierte en un solo cero. Por lo tanto, te están preguntando la persona que es intermedia. Y de frente ya hemos obtenido la persona intermedia, que es 40. Siguiente pregunta. Los tres primeros términos de una PA. PA, progresión aritmética de razón 6. Entonces yo me acuerdo que en una PA poníamos algo parecido a lo siguiente. A. Y el segundo término entonces sería A más 6, porque la razón es 6. ¿Sí o no? Estamos hablando que primero es una PA, aritmética. Entonces la siguiente sería A más 12, ¿no es cierto? Dice, si se le aumenta 4, 7 y 19. A ver, voy a aumentarles 4. Al primer término le aumento 4. Al segundo le voy a aumentar 7. Sería A más 6 más 7, ¿no? Pero puedo ponerle de frente. Creo que mejor le pongo de frente. Entonces le voy a colocar A más 13, ¿no es cierto? Y a la tercera, que era A más 12, le aumento 19. Bueno, si le aumento 19 sería 19 más 12. ¿Cuánto sale? Sale 31. A ver, lo repito. 19 más 12. Sí, ¿no? Sale 31. Bueno, y ahí tengo la progresión, pero ¿qué me dice? Que cuando aumento esto, ¿qué se forma? Los resultados obtenidos, una PG, una progresión geométrica. O sea, esta primera era una PA, pero con los aumentos, esta se ha convertido en una PG, progresión geométrica. Y en la progresión geométrica, ¿te acuerdas cómo se efectúa? La razón, ¿cómo se encuentra esa razón o cociente? El segundo entre el primero, y es lo mismo que el tercero entre el segundo, de esa manera. Por lo tanto, ahora nos quedaría resolver eso, ¿no? Si hallamos A, vamos a hallar todo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Aquí podríamos nosotros indicar lo siguiente. A ver, tendremos que decir que en forma cruzada, porque este es un producto cruzado, ¿no? En forma cruzada tenemos A más 13 y A más 13. Entonces, esto es A más 13 al cuadrado, ¿no es cierto? Y es igual a A más 4 multiplicado por A más 31. A ver, resolveremos esto. Producto notable. Primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Bueno, ya le puse, ¿no? Ahora vamos a multiplicar esto poco a poco, ¿no? Este por cada uno. Tendría que decir entonces A por A cuadrado. A por 31, 31A. No me alcanza el espacio, lo voy a colocar acá abajo. 4 ahora. 4 por A, 4A. Y 4 por 31, 4 por 1, 4 y 4 por 3, 12. Ya tendría todo ello, ¿no? Miren, ¿qué puedo simplificar? A cuadrado, porque eso se cancela. Por lo tanto, ahora voy a ver lo que me está quedando, ¿ya? Yo creo que lo dejaría así. 169, que está aquí, ¿no? 169, y acá tengo 124.
El 124 va a pasar a restar al 169. ¿Cuánto me queda? A ver, me queda 5, 9 menos 4, 5, y 16 menos 12, 4. O sea, me queda 45. Mientras que al otro lado, ¿quién pasa? El 26A pasa restando al 31A y al 4A, que en total es, bueno, 35A, ¿no? Si 26 pasa restando 35, ¿qué crees que me está quedando? A ver, 9A. Entonces, ¿cuánto vale A? 45 entre 9, A vale 5, ¿no es cierto? 5. Bueno, pero ahora, si es 5, ¿sabes qué quiere decir? Que la progresión había sido la siguiente. A ver, la voy a copiar aquí ya. La progresión había sido A más 4. Ese es 9. A más 13. Ese es 18. A más 31. 31 más 5, 36. ¿Te das cuenta entonces que la razón o el cociente, cómo era? Era de 2 en 2, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me está pidiendo finalmente? El término séptimo. Como yo sé que la fórmula es así, a ver, por acá arriba la copio una vez más la fórmula. El término enésimo es el primero por la razón a la n menos 1. Aquí tienes, ¿no?, la fórmula, pero esa fórmula la vamos a utilizar aquí abajo, ¿ya? Entonces, término séptimo es el primero, pero el primero ahorita nos hemos dado cuenta que es 9. Por la razón, pero nos hemos dado cuenta que la razón es 2. A la n menos 1, pero como te piden el séptimo, sería 7 menos 1, 6. Conclusión final, el término séptimo es 9 multiplicado por 2 a la 6. 2 a la 6 es 64, así, ¿no? Terminaremos de multiplicar. 9 por 4, 36, llevo 3. 9 por 6, 54. Y 3, 57. Siempre hay que comprobar una vez más. A ver, 9 por 6, 54. 9 por 4, perdón, 9 por 4, 36. Pongo 6 y llevo 3. 9 por 6, 54. Más 3, 57. Efectivamente, entonces, el término séptimo es 576. Acá nos dice, calcula el primer término de una PG si la diferencia del tercer término menos el sexto es 26. Aunque generalmente es pues creciente, ¿no? A ver, le voy a considerar que, como me dice la diferencia, pero no me dice quién es mayor, quién es menor, voy a considerar que es así, ¿no? La diferencia entre el tercero con el sexto, para poner una diferencia positiva, es 26, ¿no? Y el cociente, pero no se refiere a cualquier cociente, se refiere al cociente entre ellos. El cociente entre ellos es 27, entre los dos términos que me están diciendo, ¿no? Me dan dos términos, el tercero y el sexto, y me están diciendo la diferencia y el cociente. La diferencia está y el cociente. Bueno, vamos a considerar las fórmulas, pero ¿te acuerdas que la fórmula era así? Término enésimo es el término 1 por el cociente a la n menos 1. Esa es la fórmula. A ver, apliquemos lo mismo en las expresiones que tengo. Término sexto sería el primero por el cociente a la n menos 1. 6 menos 1, 5. ¿Y el T3? ¿Qué es el T3? Bueno, el primer término por la razón a la n menos 1. 3 menos 1, 2. Y esto sale 26. Yo creo que esto también podemos hacer aquí en la segunda parte, ¿no? El término sexto es T1 por Q a la quinta entre T1 por Q al cuadrado. Y eso es 27, ¿sí o no? Por consiguiente, aquí puedo eliminar el T1 y el T1 porque estoy en una división. Y me quedaría ¿cuánto? Q quinta entre Q cuadrado. O sea, Q al cubo, porque división de bases iguales, los exponentes se restan, ¿no? Y es 27. Llego a la conclusión que, a ver, ¿a qué conclusión llego? Q cubo es 27. ¿Cuánto entonces es el cociente? El cociente es 3, ¿no es cierto? Vamos a pasar ese dato ahora acá a la izquierda. Vamos a factorizar T1. Si tú factorizas el T1, te está quedando Q a la quinta menos Q al cuadrado. Así, ¿no? Y te sale 26. Pues entonces, a ver, ¿cuánto sale Q a la quinta? Pues se contesta, Q es 3, ¿no? 3. 3 a la quinta. ¿Cuánto es 3 a la quinta?
243. A ver, si no me equivoco, concentrémonos. 3 a la quinta, 3 al cuadrado, 9 al cubo, 27, a la cuarta, 81 y a la quinta, 243. ¿Está bien? ¿Y Q2? ¿Cuánto es Q2? Si es 3. 3 al cuadrado es 9, ¿no? Y esto es 26. Por lo tanto, el primer término es así, 26 dividido entre la diferencia. ¿Pero cuánto es la diferencia de 243 menos 9? Sale 230. A ver, quítale a 243, 9. 234, ¿no es cierto? Así sale. Bueno, fíjate que esto todavía se puede simplificar algo más, ¿no? A ver, le comenzaría a sacar pues la mitad. Y la mitad saldría 13. Y la mitad sale 1,17. Así, ¿no? ¿Se podría simplificar algo más? Dice aquí, calcula el décimo término de una PG. Si la suma de los tres primeros es igual a 6 y la suma del segundo, tercero y cuarto es igual a menos 3. Bueno, pero voy a colocar así, ¿ya? Primer término. El segundo término tendría que poner T1 por Q. T1 por Q al cuadrado, ¿no es cierto? Y así voy a tener que completar a todos. Entonces tendría que decir T1 por Q al cubo. Bueno, en realidad estamos hablando de 6 términos, ¿no? 1, 2, 3, 4, faltan 2. T1 por Q a la cuarta y el T1 por Q a la quinta. Esos son los 5 términos de la progresión, poco a poco, ¿no? Dice que calcules la suma, pero la suma de los tres primeros es igual a 6. Entonces yo debo de decir T1 más T1Q más T1Q cuadrado es igual a 6. Claro que yo factorizo el T1 y me queda 1 más Q cuadrado. Y esto me sale 6. A ver, vamos con el otro dato. La suma del segundo, el tercero y el cuarto, ahí está, segundo, tercero y cuarto, es igual a menos 3. Un poquito raro el valor, ¿no? O sea, sería el T1Q, el T1Q cuadrado y el T1Q al cubo es igual a menos 3. A ver a qué conclusión voy a llegar acá. Yo factorizo el T1 y también puedo factorizar una Q, ¿no es cierto? Porque todos tienen una Q. ¿Qué me quedaría? Me quedaría 1 porque le factoricé todo. T1Q cuadrado, le quité T1 y Q, me queda una Q. T1Q al cubo, si le quito T1 y Q, me queda Q al cuadrado, ¿sí o no? Me queda menos 3. ¿Te das cuenta en lo que nos está quedando hasta el momento? Yo creo que podemos hallar todo esto si esta primera ecuación, le voy a poner aquí 1 y 2, las relacionamos. Y la relación más clara es que la ecuación número 1, creo que pase dividiendo la ecuación 2. Mira, si eso sucede, quedaría así. La ecuación, le voy a poner así, ¿ya? 2 entre 1. Me quedaría lo siguiente. La ecuación 2 es así. T1Q. 1 más Q al cuadrado. Dividido, así, ¿no? Y esta cantidad es menos 3. Dividido entre la primera, que es T1, 1 más Q al cuadrado, y esto vale 6. Conclusión, a ver cuánto me ha quedado. Se va este con este. Y también se va todo esto con todo esto porque son términos exactamente iguales. Conclusión. Entonces, ¿a qué conclusión hemos llegado hasta el momento? Que el valor de Q es, porque todo se ha anulado, solamente me quedó Q. Menos 3 entre 6. Si yo le saco tercia y tercia, me está quedando menos 1/2. ¿No? Porque le he sacado tercia y tercia. Ya, bien, mira, tenemos aquí ya el cociente, ¿no? Que es la razón. ¿Qué pide? Calcule el décimo término. Pero no tenemos el primer término todavía, pero claro que lo podemos reemplazar en cualquiera de ellos, ¿no? Por ejemplo, a ver, lo voy a reemplazar en 1. Entonces yo tendría así, T1 por 1 más
Pero bueno, no sería más porque la Q es menos un medio. Le pondría menos un medio y aquí le pondría más y le pondría menos un medio, pero al cuadrado. Y este es igual a 6. Por consiguiente, voy a hacer esa operación. Bueno, aquí 1 menos un medio es un medio. Más, porque cuando tengo menos un medio al cuadrado, la respuesta se va a hacer positiva y me va a quedar un cuarto. ¿Sí o no? Por lo tanto, ahora tendría así, ¿no? El T1 y un medio más un cuarto, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Sería en realidad 3 cuartos igual a 6. No, tú puedes operar poco a poco, ponerle pausa y verificar los resultados, ¿no? Si le saco tercia y tercia, me va a quedar aquí 2 y aquí me queda 1. Entonces ya tengo el término 1, ¿no? Entonces el término 1 es, bueno, tercia 2, 2 por 4, 8, ¿no? 8 saldría, así. Muy bien, entonces fíjate, tenemos el cociente, tenemos el término 1. Podemos hallar cualquier cosa ya. ¿Qué me ha pedido? Calcule el décimo término de la progresión. Bueno, no hemos dejado de espacio en nuestra pizarra, pero el décimo término lo voy a poner por la parte de acá arriba, ya, de arriba, para la respuesta final. Para la respuesta. Entonces el término décimo es así, T10. Es el primer término, pero el primer término es 8. Por el cociente, ¿cuánto es el cociente? Menos un medio, pero es a la n menos 1, pero acá te dice el décimo término. Si es el décimo, entonces sería 10 menos 1, 9, de esta manera. Entonces el término décimo es eso, es 2 al cubo. ¿No ves que 8 es 2 al cubo? Y multiplicado por menos. ¿Por qué? Porque un número cuando es negativo y está elevado a una potencia impar, se conserva el signo menos. Y saldría así, ¿no? El 9 afecta a cada uno. 2 a la 9, 2 a la 9, ¿no? Finalmente, entonces, el término décimo, ¿cuánto te va a salir? Si nosotros hacemos la simplificación, porque división de bases iguales, los exponentes se restan, ¿sí o no? Entonces, si yo resto estos números, o sea, los voy a restar, tengo 3 y acá abajo 9, el 3, el 2 al cubo de arriba se va a eliminar. Entonces, simplemente, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos 1 sobre 2 a la ¿qué? 9 menos 3, 6, pero 6 en la parte de abajo, ¿no? Entonces, ese es el término décimo. De repente alguien dice, ¿por qué no le puedo poner con valor numérico? Claro, le puedes poner así, 1 sobre 64, porque 2 a la sexta es 64. ¿Ya? Vamos a separar esta parte que viene a ser la respuesta final. ¿Ya? Creo que está claro, ¿no? Por el espacio y la pizarra le hemos pasado a ese pedacito de arriba la resolución final. Acá tenemos algo parecido, por lo tanto lo hacemos un poquito más rápido. La suma de los tres primeros términos, pero no nos olvidemos que es así. T1, T1Q, T1Q cuadrado, T1Q al cubo, ¿no? Y así tendríamos T1Q a la cuarta, bueno, etcétera. Y dice la suma de los tres primeros términos. A ver, lo sumaré. T1 y me queda así, ¿no? 1 más Q al cuadrado es igual a 12. Y ahora me dice, y la suma del segundo, tercero y cuarto. Ah, segundo, tercero y cuarto. Por lo tanto, le voy a poner la suma de esos. Sale así, T1 por Q, paréntesis, 1 más Q al cuadrado, porque ya le factoricé. Y dice que esto es igual a menos 4, ¿no es cierto? Pues entonces yo ahora voy a dividir, voy a pasar aquí abajito a la primera ecuación. Y esa decía T1, 1 más Q al cuadrado, y este es igual a 12, ¿no? Así. Bueno, acá hay una pequeña corrección, este es el 2, un poquito más arribita, aquí, ¿no? Bueno, simplificando las expresiones, esto con esto se va. Y también el T1 y el T1. Entonces yo ya tengo que el Q es el valor de menos un tercio. ¿Sí o no? Simplificado.
Por lo tanto, ahora yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Voy a pasar eso aquí para hallar el primer término. Entonces yo digo el T1 es 1 menos 1/3, y 1/3 al cuadrado sale 1/9, pero positivo. Así. Entonces tendría que decir que el T1 es, y ahora tengo que hacer la sumatoria de 1 menos 1/3, ¿no? A ver, ¿cuánto me sale 1 menos 1/3? Eso me sale 2/3, ¿no? 2/3 más 1/9, ¿no? Bueno, operando todo eso con calma me va a salir 7/9. Y esto es igual a 12. A ver, lo repito, ¿no? 1 menos 1/3, ese es 2/3. Positivo, ¿no? Más 1/9, 2/3 positivos. Bueno, eso me sale 7/9. Está bien. Por lo tanto, el término primero ya lo tengo. El término primero es 9 por 12 entre 7. Ese es el primer término. Pero me están pidiendo el sexto término. Segunda fórmula. Yo ya sé que el TN, el término enésimo, es, bueno, el primero por la razón a la n-1. Entonces, terminando con esta resolución, lo vamos a colocar acá, ¿ya? Por lo tanto, el término sexto, que es lo que me está pidiendo, saldría el primero. Pero el primero ya he encontrado, solamente que no lo he multiplicado. Pero yo sé que es 9 por 12 por 7. Ya, el primero por el Q, que es el cociente, menos 1/3, elevado a la n-1, pero piden el sexto, 6 menos 1, 5. Entonces, eso es lo que me está quedando. O sea, me está quedando aquí así. Miren, 3 al cuadrado. 3 por 4, ¿no es que es 12? Todo esto entre 7. Y multiplicado por menos. ¿Por qué por menos? Porque es a la quinta, un exponente impar. Entonces me sale menos 1 arriba y abajo me sale 3 a la quinta, ¿no? Así. 3 a la quinta, porque he repartido a cada uno. Bueno, terminando por el término sexto, entonces vamos a simplificar lo que se pueda. 3 al cuadrado de 3, acá hay 3 al cubo, y acá hay 3 a la quinta. Entonces me va a quedar 3 al cuadrado, pero abajo 3 al cuadrado. Y el otro valor es 7, ¿no? Y en la parte superior me queda el 4 por menos 1, que eso es menos 4. Respuesta final. Menos 4, 9 por 7, 63. Bueno, en este siguiente ejercicio tenemos unos con más y otros unos con menos. Eso nos va a confundir. Yo creo que vamos a separar primero los que están en la posición impar. Entonces, esos términos me estaría saliendo así. 1 más 1/3 más 1/9. Ahí esos valores son conocidos. Sin embargo, el otro, el segundo, el cuarto y todo esto, me sale menos, son negativos, ¿no? Pero me sale así, 1/2, le voy a quitar el menos, ¿ya? Menos, y el otro es menos 1/4, pero le estoy quitando el menos. Y el otro es 1/8, pero le estoy quitando el menos. Así sería, ¿no? Pero esos puntos suspensivos significa que es una serie ilimitada, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay varias maneras de hacer. Se puede hacer con progresión, claro, pero yo creo que les voy a dar una fórmula siguiente, que se utiliza muy a menudo, ¿no? La fórmula que voy a dar es para hallar la suma convergente. Pero, ¿qué significa eso de la suma convergente? Es cuando tú vas sumando una cantidad cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita, entonces la suma se va aproximando a un determinado valor, converge en un valor, o sea, se aproxima a un valor. Este también se le llama o suma de términos, de elementos infinitos, ¿ya? Ya, entonces le voy a poner así, suma infinita. Y esta fórmula se hace de una forma muy simple, ¿no? Se hace así, el primer término, ¿ya? Y dividido entre 1 menos la razón, así. Ya recuerden que eso solamente es para
hallar una suma infinita. ¿Y dónde es una suma infinita? En los ejemplos que nosotros hemos dado. Por lo tanto, aquí la suma saldría así. El primer término dividido entre 1 menos la razón. Y acá también diríamos la suma es un medio, porque es el primer término, entre 1 menos la razón. Pero yo pregunto, ¿cuál es la razón en la primera expresión? De 1 a 1/3. ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto es la razón? La razón es por 1/3. 1/3. ¿Sí o no? Porque va por 1/3 por 1/3. La tercera parte, ¿no? Y en el segundo término de 1/2, 1/8 y un cuarto y 1/8, entonces sale 1/2. Conclusión, aquí me está saliendo 1 entre... ¿Cuánto es 1 menos 1/3? Es 2/3. Resultado final, 3/2. Así me ha quedado, ¿ya? Y en la segunda parte tendría que decir así, ¿no? Y yo diría 1/2 dividido entre 1 menos 1/2 sale 1/2. Bueno, ¿no? Entonces sale 1/2 entre 1/2 sale 1. Bueno, yo tendría entonces las dos. Finalmente voy a pasar a la parte que está aquí abajo y voy a decir nuestro ejercicio, a que es igual a P. Los términos que estaban en rojito, los de la posición impar, sale 3/2. Menos, claro, menos, porque miren, era menos. Y venía todo de 1/2 más 1/4 más 1/8, que será igual a 1. Por lo tanto es -1. ¿Cuánto sale como resultado final? 3/2 menos 1 sale resultado final 1/2, ¿no es cierto? 3/2 menos 1 ya sale 1/2. Muy bien, ahora sí, en base a estos ejemplos, a ti te toca resolver. ¿Ya? Resuelve los ejercicios que tienes como tarea. Gracias.